Voy a hablarles de 11 episodios de la vida del Señor Jesús que tuvieron lugar durante los 2 primeros años de su ministerio. Todos estos demuestran su poder. El poderoso Salvador. Vamos a ver cómo Jesús afecta a todo y a todos, y la diferencia que Él determina. Es mi oración que al ver todo esto, volvamos a recordar que el Jesús que anduvo en las páginas del Nuevo Testamento es el mismo Jesús que anda con nosotros hoy. Su poder todavía está disponible para transformar nuestras vidas y a nosotros, y llevarnos a nuevos niveles de gozo y entusiasmo. Es mi oración que mediante este estudio renovemos nuestro amor a Jesús de una manera totalmente nueva al ver las experiencias cotidianas que Él tuvo y el impacto que ejerció en las personas. Vamos a aprender mucho en cuanto al Salvador, pero mi esperanza y oración para esta serie va mucho más allá de simplemente saber más en cuanto a Jesús. Si todo lo que sucede cuando hayamos terminado esta serie de mensajes es que nos iremos diciendo, vaya, sé mucho más en cuanto a Jesús de lo que sabía antes, eso me deja desencantado. Y pienso que a Jesús también. Como ven, la diferencia creativa aquí es la brecha entre saber algo acerca de Jesús y conocer a Jesús. Sé algo en cuanto al presidente de la nación y pienso que lo conozco, pero les aseguro que él no sabe quién soy yo. En nuestra calidad de creyentes hablamos de una relación personal con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos tener una relación personal con alguien a quien nunca hemos visto? ¿Cómo podemos tener comunión con alguien cuya voz audible nunca hemos oído? ¿Cómo podemos abrazar a alguien a quien no podemos tocar? ¿Cómo podemos amar a alguien tan abstracto y al parecer tan lejano? Digámoslo tal como es, amigos, que Él vivió en la tierra en el primer siglo, nosotros vivimos en el siglo XXI. ¿Hay alguna conexión entre nosotros y Él? ¿De qué manera esta relación personal puede funcionar en su vida y en la mía? Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, como sabe, nosotros oramos y hablamos con Jesús y en efecto lo hacemos, y Él es real para nosotros, pero en cuanto a la relación personal, se tiene que admitir que de todas maneras es diferente a cualquiera otra que hayamos tenido. Leemos la Biblia y decimos que Dios nos habla, y en efecto lo hace, pero es una relación personal rara que depende solamente de la palabra escrita de otro. Le cantamos nuestra adoración y la presencia manifiesta de Dios se siente cuando lo hacemos. Pero, ¿acaso no hay algo más? ¿Alguna otra cosa que responda a la pregunta de cómo en realidad amamos a Cristo? ¿Cómo expreso mi amor a aquel que me amó dando su propia vida? En meses recientes, al preparar mis mensajes, he hallado diferentes pasajes que, por así decirlo, captaron mi atención en respuesta a esa pregunta. Me han llevado a tener un nuevo aprecio y comprensión de lo que significa amar a Cristo. Estos pasajes bíblicos me han ayudado a comprender cómo demuestro mi amor al Salvador. Los he compilado para estos mensajes alrededor de 4 principios que pienso que proveen un tremendo trasfondo para todos nosotros al entrar en nuestro estudio extendido de la vida de Cristo. Estas cosas de las que vamos a hablar en los próximos minutos, al combinarlas con la información que vamos a adquirir en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, nos ayudarán para entender que este no es un peregrinaje colectivo, sino que es un peregrinaje individual, personal. No es un peregrinaje espiritual, como debería serlo, sino una jornada regular, cotidiana, en nuestra propia experiencia con el Señor Jesús. Aprenderemos cómo interactuar con Él de las maneras que nos ha definido en las Escrituras. El título de mi mensaje es ¿Cómo amar a Jesús en realidad? Sé que todos somos buenos para expresarlo con nuestras voces. Tenemos himnos maravillosos para esto. Por ejemplo, Jesús, yo te amo y sé que eres mío. Pero, ¿cómo le amamos en realidad? En primer lugar, amamos a Jesús al obedecer sus mandamientos. Esta es la respuesta más prominente que la Biblia da a mi pregunta. La pregunta es, ¿cómo amamos a Cristo? Interesantemente,
amamos a Jesús haciendo lo que Él nos dice que hagamos. La respuesta que hallamos es tan contundente en las Escrituras, primordialmente confinada a los escritos de Juan. Ahora bien, todos ustedes saben que Juan fue el individuo que, al referirse a sí mismo, decía: ¿quieren saber quién soy yo? Voy a decirles quién soy. Soy el discípulo al que Jesús amaba. Eso es lo que él era. Eso es lo que él se consideraba. Todos se referían a él como el discípulo del amor. Así que no debería sorprendernos que cuando hacemos la pregunta ¿cómo amar a Jesús en realidad?, la respuesta a esa pregunta va a venir de los escritos de Juan. Así que abra su Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. La mayoría de la información en cuanto a cómo amar a Jesús que nos dice Juan brota de estos capítulos centrales en el Evangelio de Juan, y algo más se halla en las cartas que él escribió, particularmente en la primera de Juan. Así que, en Juan, capítulo 14 y versículo 15 leemos estas palabras: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Repítalo conmigo en voz alta: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Avance un poco más en el texto, al versículo 21, y note lo que dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Pase al capítulo 15 de Juan y el versículo 10. «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Juan 15:14. «Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando». Esa es mi paráfrasis. Y luego, pasen a primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 5. «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él». Ahora bien, amigos y amigas, estos pasajes no hablan en cuanto de cómo llegar a ser cristianos. Estos pasajes están escritos para los que ya son cristianos. Estos pasajes son definiciones para nosotros de cómo amamos a Jesús. Y es tan sencillo y a la vez tan profundo. ¿Alguna vez te has sentido como yo, a veces? Que la palabra de Dios es tan sencilla y tan directa que me siento avergonzado por no haberlo captado antes y comprenderlo mejor de lo que he comprendido. Amamos a Jesús al hacer lo que Él nos dice que hagamos. Cuando leo la palabra de Dios, oigo un mensaje que es fiel a la palabra de Dios y pongo en práctica lo que la palabra de Dios me dice que haga, estoy amando a Jesús. Si decimos que amamos a Jesús y no hacemos lo que Él dice, la Biblia dice que no estamos siendo sinceros en cuanto a nuestro amor. En una ocasión Jesús lo dijo de esta manera: «¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo?». Eso es una desconexión. Es un contrasentido. Ahora bien, por favor, presten atención. Este no es un mensaje para hacer que se sientan culpables. Y no se trata de decir: hice algo errado esta semana, así que yo no amo a Jesús. No se trata de eso. Todo es cuestión de nuestro marco mental y nuestro corazón. Todo es asunto de nuestro deseo. Todo es asunto de lo que tenemos por dentro. Cuando oímos que Dios nos habla por su palabra, en efecto, nos acercamos a esto con este deseo: «Señor, lo que sea que tú quieres que yo haga, estoy listo para hacerlo». Cuando tenemos ese espíritu y esa actitud, enviamos mensajes de amor a Dios. Le decimos a Jesús que le amamos. Esto es tan sencillo y a la vez tan profundo, pero todo padre sabe de lo que estoy hablando. ¿Siente usted el amor de sus hijos cuando hacen lo que usted les dice que hagan? Y cuando usted siente que hacen todo lo que pueden para hacerlo y lo están haciendo con buen espíritu porque en realidad quieren obedecerle. Tal vez usted no haya tenido muchas experiencias como esas, pero permítame recordarle que esas cosas suceden. De la misma manera, nuestro Padre Celestial se goza y el Señor Jesús acepta y recibe nuestro amor de acuerdo a su propia definición. «Si me aman, guarden mis mandamientos». Ahora bien, esta es la segunda cosa y
es algo sorprendente. De cierta manera me sorprendió. En realidad no lo vi la primera vez, pero en realidad pienso que está en el centro de amar a Jesús y es esta: amamos a Jesús al mirar a los niños. Usted dice, pues bien, ¿de dónde viene eso, Pastor Jeremiah? ¿Dónde está eso en la Biblia? En Mateo 18:5 leemos estas palabras. Jesús está hablando y esto es lo que dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Eso es lo que Jesús dijo. En Lucas capítulo 9, versículos 47 al 48 leemos: y Jesús tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amigos y amigas, no se puede leer mucho el Nuevo Testamento, ni se tiene que avanzar mucho para descubrir una cosa: que Jesús amaba a los niños. Está por todas partes. En estos pasajes que acabamos de leer, oímos que nuestro Señor dice que cuando recibimos a un pequeño, le recibimos a Él. Cuando recibimos a un niño, es como recibir a Jesús. Espero que las maravillosas personas que sirven en la sala cuna y en los ministerios para niños capten este mensaje, porque quiero que sepan que aunque muchas veces la gente no nota lo que están haciendo y que no siempre se les da las gracias como es debido, dado que todos andan corriendo para recoger a sus hijos, quiero que sepan que hay alguien en el cielo que ve todo lo que hacen y lo recibe como mensaje de amor del corazón. Cuando nos preocupamos por los niños y amamos a los niños con el espíritu correcto y lo hacemos en el nombre de Jesús, Jesús dice que eso expresa nuestro amor hacia Él. Desde luego, hay muchas cosas cuando se ministra a los niños que no tiene nada de divertido. Padres y madres, cuando ustedes aman a sus hijos, aman a Jesús. Maestros y maestras de escuela, cuando ustedes aman a esos niños, aman a Jesús. Jesús asignó valor especial a los niños. Esto es interesante, porque en la cultura actual estamos moviéndonos en otra dirección. Cuando se ve todo lo que está sucediendo en la esfera internacional con todo el tráfico de niños para la prostitución y para el abuso, e incluso en la cultura en que nos movemos, es difícil que pase un día sin leer algo en los periódicos en cuanto al horrible tratamiento de los niños en lugares. Pero en el corazón de Jesús, cuando notamos a los pequeños y los amamos y les ministramos y los atendemos, Jesús dice: si lo hacen por uno de estos pequeños, me lo hacen a mí. Ese es un pensamiento estimulante. Es un estímulo que hicimos en una ocasión en nuestra iglesia. Descubrimos que algo así como el 75% de las personas que llegan a conocer a Jesucristo tomaron esta decisión antes de cumplir los 18 años. ¿No es interesante que en muchas iglesias eso se haya perdido? Todos los recursos, todo el dinero, todos los edificios se dirigen a los adultos o hacia los jóvenes y a veces hacia los mayores, y se descuida la parte más productiva de la iglesia en términos de la salvación. En nuestra iglesia dedicamos dinero para construir edificios para niños y continuamos esforzándonos por la excelencia, porque amar a los niños es como amar a Jesús. En tercer lugar, amamos a Cristo al obedecer sus mandamientos, y al amar a los niños también, amamos a Jesús al servir a otros. Noté esto por primera vez cuando estábamos estudiando la vida de Pedro y hablábamos de la renovación de la comisión a Pedro. Ustedes recordarán cómo Pedro negó al Señor 3 veces. Y luego el Señor, después de la última expedición de pesca, les esperó en el desayuno preparado y habló con Pedro para comisionarlo de nuevo. El episodio se nos da en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Algunas de las últimas palabras de Jesús que se anotan en los evangelios se hallan en este epílogo de Juan. Algunas de sus últimas palabras fueron: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Estas son instrucciones
muy fuertes. Literalmente 2 palabras griegas que hablan de cuidar, alimentar y pastorear. Y dice en esencia, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dice, está bien, demuéstralo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si amamos al Señor, amaremos a su familia y buscaremos maneras para estimularlos y cultivarlos. El razonamiento de Juan en cuanto a esto es a toda prueba. En 1 de Juan 4:20 lo dice de esta manera: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, amar al hermano es como amar a Dios. Si usted es creyente, cuando usted ama a su hermano o hermana en Cristo, ama a Dios. En Juan 13:35 Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De manera que nos identificamos con Dios al amarnos unos a otros. Ahora bien, usted dice, pastor, eso es como predicarle al coro. No estoy seguro de que lo sea, porque por todas partes a donde quedo con esta impresión, incluso de algunos que están en el liderazgo, que les encanta estar en el ministerio si no fuera por la gente. Les encanta estar en el ministerio si no tuvieran que lidiar con gente. Y, como saben, a veces los cristianos pueden ser realmente díscolos. ¿Algunos de ustedes se han encontrado con algún cristiano díscolo y grosero? Con certeza. Ese problema existe en todas partes, pero permítanme decirles lo que yo creo. Les digo que yo sé, y eso simplemente al haber estado en la misma iglesia por todos estos años, el pueblo de Dios son las mejores personas en toda la faz de la tierra. Los seguidores de Jesús son la sal de la tierra. Nuestra congregación reúne a algunas de las mejores personas que jamás he conocido en cualquier lugar donde he ido cuando viajo. Casi ni puedo esperar a volver a casa porque esta iglesia es mi familia. El pueblo de Dios son las más grandes personas y es un gozo trabajar con el pueblo de Dios y ministrarles y apacentar el pueblo de Dios. La Biblia dice que cuando hacemos eso, como sea que lo hagamos, al servir a otros, estamos amando a Jesús en el proceso. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿en realidad me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿estás seguro de que me amas? Señor, tú sabes quién soy yo, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Bien, Pedro, entonces, no te olvides de esto. Apacienta mis ovejas. Hay un pasaje en la Biblia que pienso que pone el tono para todo esto y es Hebreos 6:10. Esto es lo que dice, presten atención, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, ¿cómo muestra uno el amor por su nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es bastante claro, ¿verdad? Observe, Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y su trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo se muestra el amor hacia su nombre? Aquí está, que ustedes han servido a los santos y están sirviéndole aún. ¿Cómo se ama a Jesús? Se ama al pueblo de Dios, se sirve al cuerpo de Cristo. ¿Está usted haciéndolo? Algunos asisten a una iglesia y simplemente van, se sientan y luego salen. Vienen, toman asiento, se empapan y se agrian. He observado con el correr de los años que los que no toman parte para servir en alguna capacidad, en realidad, nunca alcanzan el nivel del gozo que Dios quiere que tengan. El gozo que usted tiene al amar a Jesús y servir a su pueblo es el más grande gozo que usted jamás conocerá, aparte de su salvación. Y si no está haciendo eso, está perdiéndose algo de lo que Dios quiere que conozca. En realidad, no está expresando su amor por Él todo lo bien que podría. La iglesia local es el mejor lugar en donde usted puede hallar lugares en donde puede servir al cuerpo de Cristo y amar a Cristo al servir a otros. Finalmente, número 4. Amamos a Jesús al obedecer sus mandamientos, al amar a los niños, al servir a otros. Y aquí hay otra cosa que es realmente poderosa y la coloqué al último para que no la olvidemos. Amamos a Jesús al mostrar compasión a los necesitados. Amamos a Jesús al mostrar compasión por los necesitados. Mateo 25:37. Esto es lo que la palabra de Dios dice y es Jesús quien está hablando. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y
¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En este pasaje de las Escrituras, si uno lo revisa, verá que hay 6 características de los necesitados. Jesús habla de los que tienen hambre, de los que tienen sed, del forastero, del desnudo, el enfermo, el que está en la cárcel. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando empezamos el ministerio de drama en nuestra iglesia, uno de los primeros que presentamos sigue siendo mi favorito. Yo estaba predicando en esa época sobre la carta de Santiago y llegamos al pasaje en donde habla de cómo se muestra deferencia a los que asisten a la iglesia y cuán errado es todo eso. El drama era casi un monólogo, puesto que solo hay una línea que se dice, pero fue muy interesante. El escenario fue preparado como si fuera una mini iglesia con algunas bancas. Al empezar el drama, un dirigente entra, con su pelo todo revuelto y vestido con un raído costal de harina que no lo cubría muy bien. Se dirige hacia el frente y se sienta en una de las bancas. ¿A poco? Una pareja joven, muy elegante, entra y despreocupadamente pasan al frente y toman asiento, y cuando ven quién está sentado en la misma banca, se ponen de pie y se alejan lo más que pueden. Entonces entran otras parejas y al ver a este pobre y necesitado, se congregan lo más lejos posible. Así que cuando se llega al final de la escena de ese drama, el indigente está sentado ahí en esquina y todos los demás están agrupados lo más lejos que pueden de él. No quieren saber nada de él. No quieren que se les vea en el mismo retrato con él. Uno de los detalles de esos dramas es que por lo general hay una sorpresa. Después de un momento de quietud, el indigente se levanta, pasa al frente de la iglesia, esa diminuta iglesia, se da la vuelta y mira a todos. Entonces levanta la mano y da un tirón a una cinta en la parte de atrás de su cabeza y el pelo le cae hasta los hombros. Luego da un tirón a otra cinta y el saco de harina cae y se convierte en un hermoso manto hasta el suelo. Entonces el actor levanta las manos y dice: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Encima de eso, yo tenía que predicar después. Hubiera bastado que yo dijera la conclusión, porque el mensaje ya había sido dado. ¿Alguna vez se ha detenido para pensar en eso? Jesús dice que cuando hacemos esas cosas por los necesitados, se las hacemos a Él. En el siglo II, Lorenzo era diácono en una iglesia y tesorero de los recursos de ella. Fue llevado ante las autoridades y se le pidió que entregara al gobierno todos los tesoros de la iglesia. Rehusar significaba muerte cierta, y él obedientemente pidió 8 días para poder reunir todos los tesoros de la iglesia y prometió que entonces los presentaría al representante del emperador. En el 8º día se presentó y trajo con él los huérfanos, los pobres, los cojos y las viudas en angustia, y señalándolos les dijo a las autoridades: estos son los tesoros de la iglesia. Por esa respuesta los sentenciaron a muerte. En cierta ocasión, un periódico publicó una crónica que me da esperanza. Permítanme ponerles algo de contexto. Yo crecí en una iglesia fundamentalista. Me considero a mí mismo de igual manera y evangélico, así como también la iglesia en la que sirvo. Con el correr de los años, he observado que muchos de los que venimos de ese trasfondo, de ese enfoque, hemos sido algo blandos en cuanto a la importancia de qué hacer para ayudar a los necesitados. Nos hemos concentrado en el Evangelio y por eso estoy agradecido. Y, por supuesto, si uno ayuda a algún necesitado y no le presenta el Evangelio, simplemente envía a esa persona al infierno con la barriga algo más llena de lo que hubiera ido de otra manera. Pero hay algo que se debe decir en cuanto al hecho de que Dios nos ha llamado a ministrar a las necesidades de las personas. Me alegro de decirlo.
que en estos últimos años, finalmente, estamos captando el mensaje de una manera que no lo habíamos captado antes, llegando a ser sensibles a las cosas que abren las puertas al Evangelio. En este artículo, en un periódico muy conocido y escrito por un periodista galardonado y educado en las mejores universidades y, por cierto, no evangélico, y mucho menos ideólogo conservadora, se leen estas palabras. Adivine quién apareció en una portada reciente de una revista publicada por la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Una elegante pareja joven prometiendo abstinencia sexual hasta la noche de bodas. No. La cubierta se refería a la pobreza en la zona rural de Camerún. Reflejaba una tendencia reciente que está empezando a dar forma nueva a la política foránea estadounidense. Los evangélicos de los Estados Unidos han llegado a ser los nuevos internacionalistas. A la anterior derecha religiosa le están siguiendo evangélicos que están usando su creciente influencia para contener a China y a Corea del Norte, para respaldar a Israel, para luchar contra el tráfico sexual en Europa Oriental y la esclavitud en Sudán y, cada vez más, para combatir el SIDA en África. A los evangélicos por lo general se les considera petulantes, elitistas y educados en las universidades más costosas y tan peligrosos como neandertales, pero los nuevos internacionalistas están salvando vidas en algunas de las zonas más olvidadas del mundo. El periodista dice: yo discrepo con los evangélicos en casi todo, y sin embargo, en todo y por todo, debemos recibir con brazos abiertos a estos nuevos contribuyentes de la clase media de los Estados Unidos que se esfuerza a favor de asuntos foráneos. Simplemente mire los fondos para combatir el SIDA, con evangélicos de corazón sensible como el señor Graham, que hacen fuerte promoción, y republicanos en el Congreso que de repente hacen lo posible para designar cientos de millones de dólares adicionales para luchar contra el SIDA en África. Incluso congresistas destacados están uniéndose, y eso es una prueba bastante convincente de intervención divina. En otra ocasión, una cadena de televisión presentó un programa de un pastor muy conocido y el programa se titulaba ¿Puede un hombre salvar el mundo? En ese programa, ese pastor cuenta cómo toma los recursos que Dios le ha confiado y trata de atender las necesidades y procura determinar una diferencia. Debemos admirar a quien dice que no se avergüenza de ponerse firme y decir: sé que el mundo sufre, yo soy cristiano y debemos hacer algo al respecto. En un libro leí lo siguiente: en un pequeño pueblito judío de Rusia había un rabino que desaparecía todos los viernes. Todos los viernes por la mañana se desaparecía por varias horas, y sus devotos discípulos se jactaban diciendo que durante el tiempo en que él desaparecía, se iba al cielo y hablaba con Dios. Un extraño se mudó al pueblo y oyó el rumor y decidió verificarlo. Así que se escondió y vigiló al rabino el viernes por la mañana. El rabino se levanta por la mañana, dice sus oraciones, se viste con ropas de campesino, empuña su hacha, se va al bosque, corta una cantidad de leña, la cual después lleva hasta una choza en las afueras del pueblo. Ahí vive una vieja con su hijo enfermo. Les deja la leña, suficiente para toda la semana, y después vuelve escurriéndose a su casa y se vuelve a poner sus ropas de rabino. Habiendo observado las acciones del rabino, el recién llegado se queda en el pueblo y llega a ser su discípulo. Cada vez que oye que los demás dicen: el viernes por la mañana nuestro rabino asciende hasta el mismo cielo, el recién llegado añade en voz baja: si acaso, no más alto. Eso porque él entiende que uno ama a Dios, y uno ama a Dios cuando se ayuda al necesitado. Amigos y amigas, sé que ustedes van a tener momentos un poco más difíciles cuando vean a aquel indigente que pide limosna en la esquina de alguna calle. Y no estoy diciendo que le den dinero a todo el que se los pide, pero lo que estoy diciendo es que así como Dios ha hablado a mi corazón respecto a esto, debemos tratar de no endurecernos en cuanto al necesitado y debemos aprender a contribuir lo suficiente a fin de no perder el hábito. No podemos resolver todos los problemas, pero de cuando en cuando necesitamos captar este sentido de que estamos amando a Jesús cuando ayudamos a los necesitados. Ahora bien, usted dice: pastor, si hacemos esas cosas, ¿qué podemos esperar que suceda?
Si aprendemos más de Jesús durante estos días en que estudiaremos estos mensajes en cuanto a Él, y aprendemos cómo amarle de maneras tangibles, así como hemos hablado hoy, estas son un par de cosas que usted puede esperar que sucederán y brotan del pasaje que ya hemos visto. ¿Qué me sucedería si en verdad amo a Jesús? Observe de nuevo conmigo Juan 14:21. Ya hemos leído esto y hemos recalcado la primera parte, pero permítame sugerirle lo que dice aquí en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es lo que este pasaje dice. Cuando amamos a Jesús como Jesús nos pide que le amemos, Él nos amará, como ya lo hace. Pero también se nos manifestará. Entrará en nuestras vidas de maneras que sentiremos su presencia. No será una persona abstracta, será una persona real que sentimos en nuestras vidas. Si amamos a Jesús, entonces el Padre nos amará y Jesús se mostrará con claridad a nosotros. Sé que eso es verdad, porque cuando les ministro la palabra de Dios a ustedes, siento la presencia del Señor. Cuando me extiendo al necesitado, siento su brazo sobre mi hombro, instándome y animándome. Cuando hago algo que Él me pide que haga, aunque vaya contra mis deseos humanos, y a veces es algo realmente difícil de hacer, pero debido a que lo amo y quiero obedecerlo, lo hago. Veo que Dios sonríe. Él se manifestará claramente a mí. ¿Se manifiesta claramente a usted cuando usted le ama? La segunda cosa se halla apenas un par de versículos más abajo, en Lucas 14:23. Me encanta esto. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Presten atención. Cuando usted ama a Jesús como Jesús quiere que le ame, Él y su Padre se mudan a vivir con usted. El Espíritu Santo probablemente es el objeto del enfoque en este pasaje, pero escuchen lo que dice. Cuando usted ama a Jesús como Jesús quiere que se le ame, el Padre y Jesús se mudan para vivir con usted. En otras palabras, llegarán a ser parte de su vida de una manera que no lo habían sido antes. Sé que ellos ya son un camino de salvación, pero lo que la Biblia enseña es que cuando amamos a Jesús y obedecemos a Jesús, honrando a los niños y a los pobres y ministrando en la iglesia y haciendo las cosas que Dios nos llama a hacer, eso nos lleva a una nueva intimidad con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Usted empieza a ver eso conforme usted participa. Después de haber vuelto de un viaje misionero al África, alguien me dijo: de alguna manera, en esa tierra distante, en medio de toda esa pobreza y toda la enfermedad y gente que se muere por el SIDA por todas partes donde íbamos, uno se siente tan cerca de Dios y siente que Dios está muy cerca de uno. ¿Por qué? Simplemente estaba amando a Jesús y entonces Él se mudó a usted y se manifestó claramente a usted. Esa es mi esperanza para esta serie de mensajes. Es mi oración que mientras estamos estudiando la vida de Jesús y estamos amando a Jesús, Él se manifestará claramente a nosotros y se mudará a nosotros. Permítame sugerirle que si usted no conoce a Jesús, ni siquiera puede participar en esta esperanza, porque la relación personal con Jesús empieza cuando usted le entrega su corazón. Tal vez la más grande evidencia de su amor por Jesús es cuando le dice: Señor Jesús, gracias por morir por mí y recibo tu dádiva de perdón y vida eterna. Si nunca ha hecho esto, quiero invitarle a que lo haga hoy mismo.